Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. El vídeo de hoy será un poco largo porque vamos a aprender cómo configurar el parte de guardia automatizado mediante Google Sheets, Forms y AppScript. Veremos cómo hacer copia en vuestra carpeta Drive, en vuestra estructura de carpetas Drive, de los documentos que os he compartido en los enlaces y modificarlos para que funcionen una vez ya copiados en vuestra carpeta. Bien, pues para terminar con esta serie de vídeos sobre los horarios y la generación del parte de guardia automatizado, vamos a ver cómo podréis acceder a todos estos documentos y cómo copiarlos a vuestra carpeta Drive y personalizarlos. Yo estoy ahora mismo con otro usuario diferente que no es profesor JPG y vamos a acceder a la carpeta Drive pinchando aquí en el enlace que tenéis en la descripción. Nos vamos, por ejemplo, a personal docente. Y aquí teníamos la hoja copia datos profesorado. La voy a abrir y me voy a hacer una copia en mi carpeta Drive. Veis que está solo lectura, no la podéis modificar, pero si os hacéis una copia, pues ya podréis, en vuestra carpeta, podréis hacer las modificaciones que consideréis oportunas. Voy a hacerme una copia. Nos avisa que también se van a copiar las funcionalidades y el archivo AppScript, porque esta hoja conlleva un archivo AppScript que actualiza el formulario de ausencias del profesorado con los nombres que aparecen aquí. Si nosotros modificamos los nombres de un curso para otro, el formulario se va a actualizar de forma automática por medio de un código AppScript que conlleva. Vale, pues me voy a hacer, bueno, copia de copia, es igual, le ponemos el nombre que queramos y lo que vamos a hacer es seleccionar una carpeta nuestra. Vale, aquí nos vamos a ir a mi unidad y en mi unidad pues voy a crear una carpeta que le voy a llamar documentos centro educativo. Ok, y aquí es donde voy a hacerme mi copia, hacer una copia. Perfecto. Y ya en este documento tengo perfectamente la posibilidad de editar, modificar el código AppScript. Vamos a ver, vamos a seguir haciendo copia del resto de documentos para verlo. Estamos aquí en personal docente, me voy a guardias y me voy a hacer mi copia también de la hoja de control de ausencias y parte de guardia. Vamos a abrirla. Bueno, directamente podemos hacer una copia aquí. Pero me interesa más abrirla y hacer la copia de dentro para seleccionar la ruta. Lo abro. Vamos a hacer la copia, vamos a luego ver cómo enlazar una hoja con la otra. Archivo, hacer una copia, copia de copia. Como vemos, lleva también adjunto un código AppScript. En este caso, esta hoja lleva, ahora después lo veremos cómo funciona, un documento, un AppScript adjunto, que lo que hace es enviar un email a la dirección que nosotros le pongamos, informando de que el profesor tal ha notificado la ausencia en el día tal por el motivo tal. Este email pues está pensado para que se envíe a todos los miembros del equipo directivo, de manera que en el momento que cualquier miembro del equipo directivo registre la ausencia de un profesorado de la que ha sido informado, el resto de miembros también sean informados y todo el mundo tenga esa información y no se pierda o haya parte del equipo directivo que no sepa si un profesor va a faltar o no, aunque de todas formas todo queda registrado y todo queda visible, pero es una forma de que todo el equipo directivo esté informado de cara a aquel directivo que esté de guardia en cada momento, pues tenga toda la información disponible. Vamos a hacer como antes, vamos a crear, esto está en la carpeta compartida guardias, pero nosotros nos vamos a ir a nuestra carpeta dentro de nuestra unidad y como hemos creado documentos centro educativo, pues aquí vamos a seleccionar y vamos a hacer una copia.
Bien, este documento que hemos hecho copia lleva un formulario asociado. Ese formulario tendremos que poder acceder a él también. Para poder acceder al formulario, nos vamos a Herramientas, Gestionar formulario. Si nos vamos a ir al formulario publicado, pues directamente vamos a ver el formulario para poderlo editar. Pero realmente lo que nosotros queremos es mover ese formulario a nuestra carpeta. Por lo tanto, nos iremos a Herramientas, Formulario, Modificar formulario y lo vamos a ver en modo edición. Y desde aquí pues ya vamos a poder mover este formulario a la carpeta que nosotros queramos. Le damos aquí, mover a la carpeta y ya lo podemos mover a nuestra unidad en la carpeta que hemos creado, que es Documentos Centro Educativo, para tenerlo ahí accesible. Mover aquí. Y de esta manera, pues si nos vamos a nuestra unidad, voy a salir de aquí de guardias, me voy a mi unidad, documentos centro educativo, y ya estoy viendo que tengo aquí la copia del control de ausencia y parte de guardia, la copia del formulario control de ausencia. Ahora ya podemos cambiar el nombre y poner el que nosotros queramos. Yo de momento lo estoy dejando así, copia de copia, para saber distinguir uno de otro. Y copia de datos profesorado. Bien, ya podemos, este documento que era solo lectura, que era el documento original que yo os he compartido, lo puedo ya cerrar y me quedo con la copia de control de ausencia y parte de guardia, que va enlazado con la copia de formulario de control de ausencias. Y por otro lado, este documento, esta hoja de cálculo, también va enlazada, como comentamos en el vídeo anterior, aquí en asignaturas, iría enlazada, y esto lo tenemos que modificar porque si no se va a seguir quedando enlazada con mi hoja y no con la vuestra, con vuestra copia. Este ID, este ID identificador que tenemos aquí, el Query Import Range, está enlazado con la hoja de datos profesorado mía, de mi carpeta. Para que se quede enlazada con la vuestra y vosotros hagáis una modificación, pues simplemente lo que tenemos que hacer es venir a la copia de datos profesorado, copia de copia, y ver cuál es el ID, el identificador, que es este código alfanumérico largo que tenemos aquí entre las barras, que siempre empieza con un 1. Lo copiamos, vemos que termina en 94FM y comprobaremos que aquí el código que tenemos no termina en 94FM, termina en BQ o C, por lo tanto este no es el bueno. Este hay que eliminarlo. Se ha quedado enlazado porque la hoja mía la tengo abierta y desde cualquier dirección se puede quedar enlazado, pero no interesa porque si hacéis cambios en vuestra hoja de datos profesorado no se van a reflejar aquí. Entonces sustituimos este ID por el nuestro. En este momento, bueno, me está avisando que esta hoja está protegida y cada cambio que voy a hacer me avisa de que no debería cambiarse. Si yo quiero hacer varios cambios, pues le marco aquí que no me vuelva a avisar durante 5 minutos y ya está. Bueno, aquí ya se ha cambiado y ha desaparecido los datos del profesorado. Ha desaparecido, ¿por qué? Porque yo le tengo que autorizar. Si estoy en mi usuario y los dos documentos pertenecen a mí, a mi usuario de Google Drive, yo mismo le puedo dar aquí a permitir acceso y automáticamente se conecta una hoja con la otra y ya tenemos acceso. Luego vamos a ver una modificación, vamos a cambiar algún nombre de algún profesor, pero antes tendremos que ver el script que hemos comentado que está aquí, que va a ir debe ir conectado con este formulario, y el script lo vamos a tener que modificar también porque el script estará enlazado con mi formulario. Entonces, para que actualice vuestro formulario y no el mío, pues tenéis que coger igualmente el ID de este formulario que está aquí y vamos a cogerlo, copio, nos vamos a la hoja de datos profesorado y si yo hago aquí cualquier modificación, un nombre de un profesor, quito un profesor, pongo otro, se tendrían que modificar el listado de profesorado que me aparece aquí en este formulario de forma automática. Eso es lo que hace el script. Pero claro, el script está conectado con mi formulario.
Por ello vamos a irnos a extensiones, AppScript. Y aquí vamos a ver que tenemos la función getData, que se encarga de tomar los datos del listado de profesorado que aparece aquí, y la función setInfo, que se encarga de modificar en el formulario los nombres del profesorado con esos datos. Ahí es justamente donde vamos a tener el ID del formulario que tenemos que modificar. Nos comenta, vamos primero con el formulario control ausencias, y aquí está abriendo Open by ID. Vale, pues aquí este ID que tenemos aquí, este identificador, veremos que no es el mismo que teníamos aquí. Este termina en FSG0 y este termina en NGMM. Claro, porque este es el formulario original que está en mi carpeta. Por lo tanto, aquí pegamos el ID del formulario en cuestión. Hay otro formulario que también vamos a tener que copiar aquí, y es el formulario de actividades de guardia. Esto es algo que todavía no habíamos comentado, pero en el parte de guardia, vamos a verlo rápidamente. En el parte de guardia observaréis que no se comentó en el vídeo anterior, que aquí aparece firma y aquí dice sin firmar. Esto es porque, dado que este parte de guardia está pensado para sustituir completamente a un parte de guardia en papel, el profesorado no va a firmar en ningún papel. El profesorado va a firmar electrónicamente por medio de otro formulario, que es el formulario de firma de guardia. Entonces, ese otro formulario también se tiene que actualizar cuando hacemos un cambio aquí en cualquier nombre de profesor o profesora. Este script también va a modificar el formulario de actividades de guardia. Ese formulario tiene el objetivo de, por un lado, que el profesorado de guardia pueda firmar, y por otro lado, al mismo tiempo, registrar en qué aula o grupo o en qué zona está realizando la guardia. Entonces, si nos vamos volvemos a la carpeta, vamos a volver a la carpeta Drive que tenéis enlazada aquí, en personal docente, guardias, veréis que hay otra hoja de cálculo que se llama copia de registro de actividades guardia y un formulario que se llama copia de formulario control ausencias. Bien, pues este formulario está enlazado con esta hoja de registro de actividades de guardia. Si nosotros hacemos una copia de esta hoja de registro, se va a crear una copia de forma automática del formulario. Vamos con ello. Abro la hoja, esta la tenéis como solo lectura. Aquí ya hay registrados algunos profesores o profesoras que se han utilizado como ejemplo. Simplemente lo que vamos a hacer es copiar, hacer una copia de copia, lo dejo así para diferenciarlo, y me lo voy a copiar en mi carpeta Drive, no en la carpeta que tenéis compartida por mi parte. Me voy a los documentos del centro educativo y aquí es donde voy a hacer la copia de registro de actividades de guardia. Hacer una copia. Ya una vez que tengo hecha la copia, esta ya sí es editable por mi parte. Esta es mi carpeta Drive, esta ya, la de solo lectura, ya la puedo cerrar. Y ocurre lo mismo, esta no tiene ningún script asociado, pero sí tiene un formulario asociado. Nos vamos a herramientas, gestionar formulario, modificar formulario, porque necesito mover este formulario, igual que hicimos con el anterior, o sea, vamos a moverlo a vuestra carpeta, ¿vale? Entonces, si no lo modifico, pues el formulario puede que esté en la carpeta raíz de Drive, o puede que se haya quedado en mi carpeta, la que he compartido con vosotros. Entonces lo más conveniente es pues, que todos nuestros documentos de nuestro centro pues los tengamos en nuestra carpeta de nuestro Drive y no se hayan quedado en la mía que os he compartido. Nos venimos aquí, mover a la carpeta
y vamos a elegir la carpeta de nuestro Drive, documento centro educativo, mover aquí. Ya se ha movido. Entonces, esta carpeta, que es la carpeta compartida con vosotros, ya se podría cerrar. Y vuestra carpeta, vamos a actualizarla. Ahí está. Ya tenéis la copia de registro de actividades guardia y la copia de formulario de actividades guardia. En este formulario de actividades guardia, que simplemente, como digo, aparece otra vez todo el listado de profesorado del centro, aparece la hora en la que se va a hacer la guardia, incluido el recreo, y aparecen todas las aulas que tenga nuestro centro. Bueno, esto lo tendréis que modificar en el caso de vuestro centro. Aulas, los grupos, y luego tenemos la opción de decirle el tipo de actividad realizada. Si la tarea que se ha hecho durante la hora de guardia es la que estaba propuesta por el profesor ausente, o si el profesor, porque ha sido algo imprevisto, no ha podido dejar tarea, pues si se ha utilizado material de guardia del departamento. Por ejemplo, pues si entra un profesor de matemáticas y el departamento de matemáticas tiene una relación de actividades para las guardias, para todos los niveles, pues el alumnado no se va a quedar ocioso. O si hay otro tipo de actividad, y aquí abajo se puede indicar el detalle de la actividad. Y aquí en la hoja de registro de actividades de guardia vamos a ver, pues va a quedar reflejado el día y hora, queda la hora correspondiente de guardia en la que se ha cubierto, el profesor y el tipo de actividad que ha realizado, y el detalle, en caso de que sea otra actividad, el detalle, el grupo con el que ha estado y en el aula. Esto es lo que toda esta hoja al final sí se va a conectar nuevamente con la hoja de guardias, y eso es lo que va a aparecer aquí en el parte de guardias, que aparece sin firmar en el momento que este profesor Carnot firme en el formulario de actividades de guardia, firme en el día 22 del 8 de 2022 a primera hora. Aquí ya va a aparecer el aula donde está este profesor que ha firmado. Y si está en sala de profesorado, pues habrá firmado igualmente estando en sala de profesorado, y aquí aparecerá sala de profesorado. Por lo tanto, estas dos hojas también hay que conectarlas. Bien, como nos habíamos quedado con el script, pues tenemos que hacer la misma operación que hicimos con el formulario de control de ausencia, el formulario de actividades de guardia. Tenemos que copiar el ID, el identificador, que es este código alfanumérico que está aquí. Lo copiamos y modificamos aquí. Este código para el de actividad de guardia vamos a modificar aquí. Pegamos. Y esos dos mismos códigos también los tenemos que copiar y pegar aquí abajo. Esto es una función que se utiliza en principio para localizar, pero una vez que ya está hecho ya no es necesario. Se puede ejecutar directamente aquí llamando a la función getFormItem para obtener cuál es el identificador del ítem que corresponde al listado de profesorado. ¿Vale? Yo de todas formas voy a modificar también aquí este mismo código alfanumérico aquí para el formulario de control de ausencia, y este código alfanumérico copio y pego para el formulario de actividades de guardia. Vale, con esto ya tendríamos modificado. Además, aquí hago una referencia que este código script está sacado del siguiente video tutorial, que es agradecimientos a Mozart García por sus vídeos, y en concreto por esta solución que nos ha venido muy bien. Bueno, ya lo último que tenemos que hacer es guardar el proyecto, porque si no, no se va a quedar modificado, y ya lo podemos cerrar. Vamos a hacer el caso con Adam Smith. En el nombre corto, y le voy a poner Adam S. Adam S. Bien, en este momento se debe haber ejecutado la macro y haber modificado en el listado de profesorado, tanto en el formulario de control de ausencias como en el formulario
de actividad de guardia el nombre de Adam Smith por el nombre Adam S. Vemos que no ha ocurrido nada. Esto es porque nos ha faltado un paso que dar en el script. Y es que el script por sí solo no se ejecuta. Tenemos que crear un activador, lanzar un activador para que cuando haya una modificación en la hoja se lance de forma automática el script. Si no, tendríamos nosotros que ejecutarlo. Entonces vamos a ver que si yo me vengo a herramientas, a extensiones, perdón, apps, script, otra vez, si nosotros ejecutamos de forma manual el script, yo aquí selecciono set info y le doy a ejecutar, entonces sí vamos a ver que se han cambiado Adam Smith por Adam S en ambos formularios. Pero claro, no nos interesa tener que entrar cada vez que queramos actualizar los nombres del profesorado, entonces por eso vamos a crear un activador. Vamos a comprobarlo ejecutando set info, ejecutar, y comprobemos si realmente se ha hecho la modificación. Este proyecto requiere que concedas acceso a tus datos. Sí, hay que darle permiso, pero como tenemos el código ahí, vemos perfectamente. Le damos permiso, solamente va a acceder para esta hoja. Se ha iniciado la ejecución y se ha completado la ejecución. Vamos a ver si Adam Smith se ha cambiado por Adam S. Aquí está Adam S y en este otro formulario también Adam S. ¿Vale? Entonces el script funciona. Lo que necesitamos ahora es lanzar el activador, que lo tenemos aquí, activadores. Bien, pues lo que tenemos que hacer es añadir un activador. Pulsamos en añadir activador y primero seleccionamos qué función queremos ejecutar. La función sería setInfo, porque como hemos comentado, getData sería para tomar los datos de la hoja de cálculo y setInfo llama a getData para hacer esta acción y posteriormente modifica, actualiza la lista de profesorado en los formularios. Luego vamos a llamar a setInfo, seleccionar qué despliegue se debe ejecutar, principal, aquí no tenemos otra opción. Selecciona la fuente del evento de una hoja de cálculo. El evento va a ser cuando nosotros modifiquemos en la hoja de cálculo. Aquí podría ser según tiempo o desde calendario. Se puede hacer un activador que en una fecha determinada se ejecute o según un tiempo determinado. En nuestro caso va a ser cuando hagamos una modificación en la hoja de cálculo. Selecciona el tipo de evento, no sería al abrirse, sino cuando nosotros modifiquemos la hoja de cálculo, al producirse un cambio, se va a se va a lanzar la función setInfo para que se actualice. Bien, la hoja de cálculo es la hoja de cálculo que tenemos asociada. La hoja datos profesorado, que es a la que va asociada este script, cuando haya una modificación en ella, se va a lanzar el script para actualizar los formularios. Vamos a guardar. Ya tenemos este activador de una hoja de cálculo al producirse un cambio. Cerramos y vamos a comprobar si el activador se ha configurado correctamente. Para ello pues podemos coger otra vez, volver a poner Adam Smith. Recordad que en el vídeo anterior habíamos cambiado Adam Smith por Adam S y se había actualizado en ambos formularios. Bien, pues vamos a modificarlo de nuevo. Adam S lo cambiamos por Adam Smith. Y en este momento se debe estar lanzando el script que debe estar actualizando ambos formularios, y ya si me vuelvo al formulario de control de ausencias de profesorado aparece Adam Smith, y si voy al formulario de actividad de guardia aparece Adam Smith. Esta es la forma de que nosotros tengamos una hoja con los datos del profesorado y modificando esta hoja se modifiquen automáticamente los formularios asociados al profesorado para no tener que ir uno por uno modificando todos los formularios. Nos falta
una cosa más que modificar para que funcione el formulario de actividades de guardia. Una vez que lo tengamos todo modificado y configurado, vamos a hacer la comprobación de que todo funciona y vamos a terminar de explicar el funcionamiento de la hoja. La hoja de datos profesorado ya la puedo cerrar y nos vamos a quedar, bueno, y los formularios de control de ausencia y de actividad de guardia los voy a cerrar también porque yo no los quiero modificar, solamente los voy a utilizar para lanzar una información de algún profesor que está de guardia, está haciendo guardia en un grupo, o algún profesor que va a faltar. Tengo mi copia de registro de actividades de guardia y tengo mi copia de ausencias y parte de guardia. Bien, esta hoja, control ausencias y parte de guardia, recibe la información del formulario que vemos aquí. A partir de ahí, esto se llevará al parte de guardia, apareciendo el profesorado aquí. Aquí ya teníamos algunos ejemplos que habíamos visto en el vídeo anterior con Agatha Christie, Cervantes y Santo Tomás. Y aquí aparece sin firmar todo el profesorado de guardia. Vamos a casar esta parte de la firma de las guardias con la hoja correspondiente que está en guardia actual. Aquí vamos a importar los datos de aulas desde el profesorado que hace guardia. Aquí tenemos una referencia que me está dando un error porque está haciendo referencia, no tenemos permiso para acceder a esta hoja. ¿Vale? Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es modificar el ID que aparece aquí, porque esto está haciendo referencia a la hoja que yo he compartido y no a la hoja que tendréis copiada en vuestra carpeta Drive de vuestro centro. Esta es la hoja que ya hemos copiado, copia de registro de actividad de guardia, y de aquí es de donde tenemos que sacar el ID, el código alfanumérico que identifica esta hoja. Lo copiamos, nos venimos aquí y sustituimos el ID por el de nuestra hoja copia de copia. Aceptar. Y ahora todavía no van a aparecer, pero ya sí me da la opción de permitir acceso, porque ya son dos hojas que pertenecen a vuestro centro y podéis vosotros mismos permitir el acceso a los datos. Permitir acceso. Y ahora mismo aparece NA porque no hay registrado ningún profesor que haya firmado en esas horas. Está todo en blanco. ¿De acuerdo? Entonces ya simplemente lo que tenemos que probar. Nos vamos a la hoja de actividades de guardia y vamos a ver el profesorado que teníamos de guardia en el día de hoy y vamos a ir firmando y lo vamos a ir comprobando. Carnot tenía guardia hoy lunes 22 del 8 a primera hora. Vamos a firmar. Nos venimos a la hoja de registro de actividades de guardia y nos vamos al formulario. Ir al formulario publicado. Elegimos Carnot. Carnot tiene su acceso a su formulario de actividad de guardia, que esto estará publicado en el centro, en la web del centro, y todo el profesorado tendrá acceso desde sus teléfonos celulares, desde sus móviles. Hora, primera hora. Aula donde realiza, vamos a suponer que como había que sustituir a Agatha Christie en primer SOC, pues Carnot ha hecho guardia allí. Y esto era en el aula 16. Aula 16. Grupo, primero SOC. Y la actividad realizada es la tarea propuesta por el profesor ausente. Enviar. Bien, en el momento que tenemos enviado este formulario, ya vemos que aquí aparece la respuesta. Tarea Carnot a primera hora, tarea propuesta por el profesor ausente, y es el día 22. Y con esto nos vamos al parte de guardia y automáticamente ya nos aparece que Carnot ha firmado en el aula 16. ¿Por qué? En guardia actual, estas celdas que teníamos aquí abajo un poco escondidas, ya sí que me aparece, me está haciendo referencia, me hace un query
import range, se está trayendo los datos de las respuestas del formulario y se está seleccionando pues las columnas que nos interesan, donde en la columna 9 coincide con la fecha, que es la fecha de hoy, y la hora, que es la primera hora. Aquí hace lo mismo, pero para la segunda hora, aquí para la tercera y así sucesivamente. Vamos a seguir rellenando y comprobando que el resto del profesorado de guardia firma correctamente. Vamos a ver el resto de profesores de guardia que teníamos en el día de hoy. Santo Tomás no puede firmar porque está ausente. Vamos a suponer que San Agustín, que tenía guardia de convivencia, pues ha tenido que entrar en clase a cubrir a Cervantes en segundo bachillerato A, aula 20, San Agustín. Nos vamos al formulario y llega San Agustín y hace guardia. Lo tenemos ordenado alfabéticamente para ello. San Agustín. Hora. Primera hora. Aula donde realiza la guardia. Sería la aula 20. Grupo. Segundo bachillerato A. Y la actividad realizada. Material de guardia del departamento. Enviar. Vemos que ya aparece la respuesta y si nos vamos al parte de guardia, efectivamente San Agustín, que tenía convivencia, en realidad hoy no ha hecho la guardia en convivencia, la ha hecho en el aula 20 cubriendo a Cervantes, que tenía en segundo de bachillerato. Bien, ya estamos viendo que está todo operativo. Vamos a ver una cosa más que tenemos aquí disponible y es decir que llueve. Si no tenemos marcado que llueve, el profesorado de guardia de recreo va a hacer sus guardias en las zonas correspondientes que nosotros hayamos definido para el recreo. Esas zonas correspondientes, bueno, aquí pone zona 5, zona 1, nosotros las podemos cambiar también en la hoja guardia actual. Aquí es donde tenemos definidas las zonas. Entonces, sin lluvia y con lluvia. Sin lluvia, pues aquí nosotros podemos cambiar y poner patio arriba, patio abajo, pistas, las zonas que nosotros queramos. Y con lluvia, pues lo mismo. Con lluvia, en teoría, pues el profesorado se quedará vigilando los pasillos y el alumnado pues se quedará en clase. Entonces, pues pueden ser otras zonas diferentes como planta 0, planta 1, etc. Bien, pues volvemos al parte de guardia y si nosotros le marcamos que en el día de hoy hay lluvia, decimos que sí. Vamos a observar que en la guardia de recreo ya no aparece zona 1, zona 2, sino planta 0, planta 1, las zonas que hayamos definido para las guardias de recreo durante los días de lluvia. Esto nos facilita, bueno, como esta hoja de guardia va a estar proyectada en la sala de profesorado, en una pantalla o en un televisor, incluso puede estar accesible al profesorado en sus teléfonos móviles, en sus celulares, a través de la web o de la intranet del centro, pues todo el profesorado puede tener su acceso a parte de guardia, acceso al formulario de tareas de actividades de guardia y normalmente no daríamos acceso al formulario, depende ya de la política de cada centro, al formulario de control de ausencia, sino que esto tendría que ser comunicado siempre a algún miembro del equipo directivo y el miembro del equipo directivo sería el que rellenaría ese formulario con la ausencia que le haya comunicado el profesor, para no encontrarnos de repente pues sin que nadie nos haya dicho nada que nos faltan X profesores que no teníamos previsto. Siempre con antelación y nosotros lo vamos marcando, lo vamos rellenando y vamos creando la hoja de ausencia. Se puede utilizar una copia de lo que sería la primera página del parte de guardia, sin más, todo el resto no hay fórmulas alrededor, esto es una copia del parte de guardia, primera página y segunda página. Bien, para imprimirlo, si se desea imprimir en PDF al final de la jornada para dejar registro del parte de guardia de esa jornada, o bien para, como digo, publicarlo en página web
y proyectarlo en la pantalla de la sala de profesorado o en tantas pantallas u ordenadores como nos interese proyectarlo a lo largo de las dependencias del centro. De esta manera, pues vamos a ver, por ejemplo, parte de página primera, vamos a decirle archivo y le tenemos que decir compartir, publicar en la web. Aquí está, compartir, publicar en la web. Todo el documento no, en este caso vamos a publicar el parte primera página como página web, publicar, y aquí nos aparece la URL que lo vamos a copiar de nuestra página publicada. Si yo me vengo aquí y pego esa URL es la que puedo utilizar en la pantalla de la sala de profesorado, y no estamos accediendo a la hoja de cálculo, estamos accediendo a la página web donde se está publicando esa hoja de cálculo. Ya tengo aquí publicada la primera página del parte de guardia y lo mismo podemos hacer con la segunda página. Nos venimos aquí a la segunda página, archivo, compartir, publicar en la web. No vamos a publicar todo el documento, sino el parte segunda página. Como página web, publicar, y nos aparece el enlace. Copiar. Si lo pegamos aquí en otra pestaña, pegar. Ya estamos viendo aquí la segunda página donde aparece ya la guardia de recreo y las horas de cuarta a sexta. Estas dos hojas son las que podemos tener publicadas en nuestra web o en nuestra intranet para que solo sea accesible por el profesorado del centro, y en la pantalla de la sala de profesorado con diferentes métodos. Podemos tener algún método que vaya cambiando de pestaña sucesivamente o según la hora. También hay formas de hacerlo en una presentación PowerPoint que nos permita el acceso a página web desde PowerPoint y simplemente que vaya rotando de forma automática. Y ya tenemos el parte de guardia que se va a ir actualizando con el profesorado ausente, con el profesorado que firma la guardia, y al final de la jornada pues tendremos la posibilidad, como comentaba, de imprimir en PDF y guardar registro del parte de guardia del día. Nos queda, para terminar, explicar un poquito más en detalle cómo funciona un par de cosas más. Hemos hablado antes de la hoja de recomponer. La hoja de recomponer es donde está, digamos, el secreto de cómo aparece el horario del profesorado en el parte de guardia. Cuando aquí me falta un profesor, bueno, yo tengo aquí el listado de todo el profesorado que ha faltado en los últimos días. Esto se irá acumulando a lo largo del curso y irá creciendo a lo largo del curso. De aquí tenemos que sacar el profesorado que falta en el día de hoy, filtrar en el día de hoy y casarlo con su horario. Eso es lo que hacemos aquí en Recomponer. En primer lugar, me estoy trayendo aquí en Recomponer, con la función query, me estoy trayendo todo el formulario, una copia del formulario de las columnas que a mí me interesan. Formulario desde la celda C1 hasta H. Desde la celda C1, o sea, no voy a coger esto de aquí, de la hora de registro y el día en el que se ha registrado, porque este es el día en el que se ha registrado y a mí lo que me interesa es el día de inicio y de fin de la ausencia. Por lo tanto, yo me voy a traer desde la celda C1, que incluye la cabecera, hasta la celda H, que me va a incluir fecha de inicio y fecha de fin. Me lo traigo aquí. Aquí estamos viendo pues Velázquez del 15 del 10 de 2021 al 15 del 10 de 2021 y así sucesivamente. Cuando es una ausencia parcial, no aparece fecha de inicio y fecha de fin, sino que aparece en otra columna la fecha y en otra columna las horas separadas por comas. Por otro lado, si nos venimos aquí tenemos una fórmula matricial que utilizamos con array fórmula,
que va a decir que si A2A, es decir, el nombre del profesor, texto vacío, pues dejaremos texto vacío. Pero si no es texto vacío, lo que vamos a hacer es buscar el nombre de ese profesor, A2A, le estamos diciendo toda la columna donde están los nombres de los profesores, no un profesor en concreto, porque esta es una función matricial con array fórmula. Buscar de toda esta columna, para cada uno de estos profesores, buscar en este rango de aquí, que este rango, este intervalo, desde V2 hasta W100, lo tenemos aquí. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos los nombres del profesorado y sus abreviaturas o iniciales. Vamos a buscar, porque realmente lo que nos interesa es para cada nombre de profesor coger las iniciales. Vamos a hacer la búsqueda por iniciales. Entonces nos hemos traído de aquí con la función query la columna B2 de la tabla asignatura y la columna B de la tabla asignaturas y la columna A de la tabla asignatura, para tener en la primera columna el nombre y en la segunda columna la abreviatura. De esta manera estamos buscando, con esta fórmula matricial, estamos buscando la abreviatura que corresponde a cada profesor. ¿Vale? Aquí tenemos Velázquez y aquí aparece sus iniciales o la abreviatura. Bell, Arthur Conan Doyle, y aquí aparece ArtCD. ¿Vale? Digamos iniciales o abreviaturas del nombre, que es el que vamos a utilizar luego para buscar. También estamos sacando aquí con array fórmula. Bueno, aquí lo que estamos sacando es el día de inicio y el día de fin. El día de inicio y la fecha de inicio y la fecha de fin tiene que ser la que ponga aquí y aquí, ¿vale? Fecha de inicio es la que ponga aquí, siempre y cuando no sea una ausencia parcial. Cuando sea una ausencia parcial, la fecha de inicio va a ser la que ponga en la columna C. Por eso la fórmula matricial dice, si lo que haya en la columna B, es un sí, cogeremos, por ejemplo, en el caso de Arthur Conan Doyle, en la fila 5, si es una ausencia parcial, cogeremos la fecha que aparece en la columna C, C2C. Y si no, cogeremos la fecha de inicio que aparecería en la columna E. De esta manera, cuando sea una ausencia parcial, vamos a tomar como fecha de inicio y fecha de fin la misma fecha, que es la que aparece aquí. Y si no es una ausencia parcial, pues vamos a tomar como fecha de inicio la que aparece en la columna E y como fecha de fin la que aparece en la columna F. Ya con esto tenemos todo el profesorado que va a faltar, dado por sus iniciales, con la fecha de inicio de la ausencia y la fecha de fin de la ausencia. Por otro lado, estamos sacando, si es una ausencia parcial, cuáles son las horas de ausencia. Las horas de ausencia, si la ausencia no es parcial, pues van a ser siempre desde primera hasta séptima hora. Séptima realmente es la sexta hora, porque la cuarta se considera el recreo. Y si es una ausencia parcial, por ejemplo en este caso cuarta, quinta y sexta, pues se va a anotar en estas columnas la hora de inicio, considerando siempre que si un profesor falta desde cuarta hora, también le vamos a incluir el recreo, por si no llegara a tiempo o por si se tuviera que marchar antes, incluimos también el recreo. Si luego estuviera, pues sin problema. De cuarta a séptima. Aquí, por ejemplo, tenemos otra ausencia parcial, las 3 primeras horas. Agatha Christie. Bueno, pues aquí se le está contemplando como ausencia desde primera hasta cuarta, es decir, le añadimos el recreo. Si faltara primera y segunda, pues aquí solamente aparecerían las horas de ausencia desde la primera hasta la segunda. Ya una vez que tenemos aquí el resumen del profesorado que va a faltar, los días que va a faltar y las horas que va a faltar, habiendo interpretado las horas de esta manera, porque desde el formulario nos vienen separadas por comas, y aquí ya sí que las tenemos primera y última hora de ausencia. Aquí dice que 4 es el recreo. Ya nos venimos al día actual, parte de guardia E1, se está viniendo a parte de guardia E1, la fecha actual, y con esa fecha actual sí que ya vamos a filtrar el profesorado que falta en el día de hoy. No solamente aquí tenemos todo el profesorado que haya faltado a lo largo de todo el curso. Bien, pues aquí ya tenemos solamente el profesorado que falta en el día de hoy. A Agatha Christie, tenemos a
Cervantes y tenemos a Santo Tomás, que habíamos hecho en los ejemplos anteriores. ¿Vale? Dos de ellos pues eran ausencias parciales, desde primera a tercera, que incluye el recreo, y el cuarto son ausencias completas, de día completo. Esto es lo que me va ahora a generar, vamos a filtrar con el horario del profesorado en cada hora, en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, cuáles son las horas de clase que tiene cada profesor. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí tenemos el nombre del profesor, aquí tenemos el aula y aquí tenemos el grupo. Si S2 es distinto de cadena vacía, si es igual a cadena vacía, perdón, dejamos cadena vacía, que sería, por ejemplo, este caso de aquí. ¿Vale? No hay un profesor que cubrir, pues aquí no hay nada que poner. Pero si aquí hay un profesor que cubrir, en la celda S2, en la celda Q2, les vamos a decir buscar L2 y L2, bueno, realmente es lo mismo que S2, pero es para no hacer una búsqueda, un enlace cíclico de celda. Buscar L2, que sería la abreviatura del profesor o profesora ausente en este caso, buscar L2 en grupos AN2 hasta AU107. Es decir, lo que estamos es refiriendo, aquí he dicho que estábamos buscando en todo el horario del profesorado, no es así, estamos buscando en el horario del día correspondiente, no estamos seleccionando toda esta tabla. Recordamos que hablaba de AN tal hasta no sé qué columna. No es esto lo que estamos seleccionando, para ello habíamos ya filtrado lo que corresponde al día de hoy. Aquí ya sabemos el horario del día de hoy y efectivamente aquí está la columna AN. Estamos cogiendo toda esta tabla, aquí es donde estamos buscando la abreviatura del nombre del profesor, profesora en este caso, y cogiendo la columna siguiente. Entonces para primera hora cogeremos esta columna más 1, para segunda hora esta columna más 2, para tercera hora esta columna más 3 y así sucesivamente. Por eso aquí aparece que estamos cogiendo T2, que sería la hora correspondiente más 1. En este caso estamos cogiendo T22, que sería la hora correspondiente segunda hora más 1. Entonces siempre le estamos sumando 1 o le estamos sumando 2 o le estamos sumando 3 según la hora en la que estemos calculando la hora para la cual estemos calculando la ausencia. Bien, entonces de esta manera obtenemos esto a partir de la hoja de grupos, esto a partir de la hoja de aulas y este dato a partir de la hoja de este dato es directamente el nombre que sería directamente lo mismo que ponga aquí. De esta manera ya tengo para la primera hora, pues tengo hasta un máximo de, esto eran 20 profesores, hasta un máximo de 20 profesores que puedan faltar. Ya si faltaran más de 20, esta hoja se nos quedaría corta. Pero incluso en tiempo de pandemia hemos llegado a cubrir el máximo número de ausencias de profesores, que en nuestro centro en un día llegaron a 15. Sirvió la hoja para cubrir con esto y que quedarán registrados todo el profesorado que estaba faltando en un mismo día. Hasta 20 profesores en la primera hora, hasta 20 en la segunda, 20 en la tercera y en cada hora hasta 20 profesores máximo o profesoras que puedan faltar. De esta manera, como vemos, simplemente refiriéndonos a la hoja de grupos o a la hoja de aulas y aquí el nombre. Esto es lo que realmente nos va a dar ya la información que necesitamos para luego incluirla en el parte de guardia. Cuando yo tengo un profesor que ha faltado, que me aparece aquí registrado, Agatha Christie, me aparece aquí, y cuando filtramos aquí por fecha, me quedo solamente con la fecha de hoy, me aparecen solo el profesorado que ha faltado en la fecha de hoy. Esto se repite, este filtro con el profesorado que ha faltado en la fecha de hoy, se repite. Bueno, aquí realmente está haciendo
igual a lo que ponga en la celda L2, aquí igual a lo que ponga en la celda L3. O sea, el filtro está solamente puesto aquí arriba. Se repite a primera hora, a segunda, a tercera, a cuarta, sabiendo que este es el profesorado que ha faltado. Lo que ocurre es que luego vamos a ver si ha faltado en la hora correspondiente o no. Por eso tenemos aquí que ha faltado de primera a cuarta. Entonces, Agatha Christie, que falta de primera a cuarta, a partir de la quinta hora, no se va a tener en cuenta. Aquí no aparece, ¿vale? Porque ya es una hora que está fuera. Se comprueba si esta hora de aquí está dentro del rango de inicio y fin de la ausencia del profesorado. En el caso de Santo Tomás, como falta desde primera hasta última, a quinta hora se sigue teniendo en cuenta, a sexta hora se sigue teniendo en cuenta y a séptima hora se sigue teniendo en cuenta. En este caso sí tenía clase, en los casos anteriores que no tenía clase en esas horas, serían horas de otro tipo de actividad. Bien, pues con esto ya tenemos en cada hora el listado de profesorado que falta con el grupo al que tenía clase y el aula con el que tenía clase. Las asignaturas realmente aquí no lo estamos teniendo en cuenta. Y esto es lo que desde el parte de guardia se filtra para mostrar aquí. ¿Cómo estamos mostrando esto? ¿Cómo estamos filtrando esto? Bueno, pues nos estamos trayendo aquí con un query de recomponer, nos estamos trayendo todo lo que viene en la hoja correspondiente. Le estamos poniendo en realidad aquí un límite de 9, aunque en la hoja de recomponer admite hasta 20 profesores. Este parte de guardia no está pensado para 20 profesores, para que aparezcan aquí. Puede ser que un día falten 20 profesores, pero en una hora no haya que cubrir a los 20, porque parte de ellos o en esa hora no tienen clase, o tienen una reunión, o tienen una actividad no docente. Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos, con 9 filas para profesor ausente para cubrir es suficiente. Estamos haciendo, como digo, un query de lo que viene en la hoja de recomponer, desde la fila 2 hasta la fila 21, en las columnas Q a S, que es donde está lo que acabamos de ver. Luego aquí ya a la hora de la verdad, en el parte de guardia, volvemos a coger estos datos ordenados de la forma en la que a nosotros nos interesa y ya por orden. De esta manera, fijaos que le estoy diciendo query select todo where k sea distinto de espacio vacío, order by j. Order by j sería ordenado por nombre. De esta manera, aquí tengo el nombre completo, lo estoy buscando, estoy haciendo una búsqueda en el listado de nombres. Aquí me aparece el nombre completo y además me lo voy a traer ordenado. De manera que si yo, por ejemplo, como hemos visto a sexta hora, hay un profesor que me faltaba y me aparecía en 1, 2, 3, 4 en la cuarta casilla, aquí no me aparece la cuarta casilla, porque de todos los nombres que aparezcan aquí, me los va a filtrar y me los va a mostrar ordenados, empezando desde arriba. Por lo tanto, este profesor, Santo Tomás, que falta y que estaba aquí en la cuarta casilla, cuando yo hago aquí el query de este rango, aquí estamos viendo que hay un problema, porque el rango está desplazado. Esto es porque hemos hecho... Ahora aprovechamos y lo vamos a corregir. El rango sería desde J55 hasta L63. Aceptar. Vale, pues este query de aquí es el que me está cogiendo todos los datos que tengamos aquí y me los va a traer ordenados alfabéticamente aquí, de manera que ya siempre los profesores me van a empezar desde la primera fila y siempre por orden alfabético: Agatha Christie, Cervantes, en este caso Cervantes, Santo Tomás. Y este último query ya es el que ha terminado por colocar en mi parte de guardia los nombres del profesorado con el grupo y el aula donde hay que atenderlo. Profesorado ausente, para que el profesorado de guardia lo pueda atender.
Bien, pues con esto queda explicado el parte de guardia. Lo más importante, como vemos aquí, la idea es poder registrar ausencias de profesorado, que lo recoge el formulario, que se recompone en la hoja de recomponer y que finalmente se muestra en el parte de guardia. Esta es la hoja parte de guardia, pero luego está la hoja preparada para publicar en página web de primera y segunda página del parte de guardia, a la que podemos publicar en nuestra intranet y que todo el profesorado del centro pueda acceder al parte de guardia desde su ordenador, laptop, celular, sin ningún problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te parece interesante la temática, por favor suscríbete y dale al like. Gracias.